metabolismo aislado, porque yo dividiría los metabolismos en dos grupos. Los metabolismos energéticos, es decir, los procesos anabólicos y catabólicos relacionados con la bioenergética, que son los carbos, los lípidos y las proteínas. Y también tenemos los metabolismos no energéticos, que no por eso significa que son no importantes, de hecho podrían incluso ser más importantes, que son por ejemplo el metabolismo del hierro, el metabolismo del grupo hemo, el metabolismo del colesterol. ¿Ok? Pues vamos a estudiar este metabolismo del hierro, que es muy importante. ¿Qué saben del hierro ustedes? ¿Qué saben? Bueno, del hierro como microelemento, ¿verdad? Como el hierro como nutriente, como elemento. No el hierro metálico, ¿verdad? Ese no. ¿Qué saben del hierro nutricionalmente? ¿Qué participa el hierro? ¿O cuál es una consecuencia de alteraciones? ¿La anemia? ¿Qué tipo? ¿Ah? No. Perniciosas por deficiencia de factor intrínseco. Eso es de la absorción de la cobalamina. Se llama anemia ferropriva o ferropenia. ¿Ok? Porque hay muchas causas de anemia. Pero sí, está bien. El hierro es una causa de anemia ferropénica. De hecho, la anemia ferropénica es la principal causa de anemia en el mundo. ¿Qué más saben del hierro? ¿O solamente lo podrían relacionar con anemia? ¿Alguien sabe qué pasa cuando uno tiene el hierro muy alto? Cuando hay una sobrecarga del hierro. ¿No saben mucho del hierro? Se convierte en rojo. ¿Ah? Se convierte en rojo. No. Bueno, qué dicha que estamos aquí, ¿verdad? Entonces, estas son las fuentes bibliográficas que vamos a utilizar de referencia. Estos son los objetivos de aprendizaje de esta clase, que es una clase, pues, ¿verdad? Algo densa, algo larga. ¿Ok? Y van desde enumerar las características del hierro hasta las consideraciones clínicas que veremos al final de estas diapositivas. Entonces vamos a hablar de conceptos generales. Lo primero que quiero decirles es que el hierro es un elemento metálico, ¿ok? Lo encontramos en la naturaleza de forma muy abundante. El hierro es el principal elemento del núcleo de la Tierra. Junto con el aluminio y el níquel forman aquel centro rojo que uno siempre escribía y dibujaba en la escuela, ¿se acuerdan? Aquel núcleo de la Tierra. El hierro está presente en varios isótopos en la naturaleza. El más abundante es el 56, pero el hierro en general tiene el número 26 de la tabla periódica, como ustedes recordarán. Es un elemento de transición. Eso significa que puede cambiar de valencia, porque el hierro tiene dos estadios: un estado férrico, que es el estado más 3, y un estado ferroso, que es el estado más 2. Entonces el hierro pasa de un estado a otro. Y esto que les acabo de decir es sumamente importante. Principalmente porque el hierro que se utiliza metabólicamente es hierro más 2, pero el hierro que se almacena y se transporta es hierro más 3. Ya lo vamos a ver. El hierro es muy importante no solamente porque participa en la formación de los glóbulos rojos, sino porque el hierro es un cofactor de muchas enzimas. Muchas enzimas requieren hierro en su estructura y por eso el hierro es indispensable, digamos, en todas las células. El problema con el hierro es que el hierro es potencialmente tóxico. Cuando el hierro está en altas concentraciones en nuestro cuerpo, va a generar una reacción favorecedora de síntesis de radicales libres, que se llama la reacción de Fenton, que ya se la voy a mostrar, y eso se asocia a daño celular. Por lo tanto, el metabolismo del hierro es un metabolismo sumamente regulado. Ya vamos a estudiar más adelante que la principal forma en la que nosotros tenemos hierro en nuestro cuerpo es en forma de hemoglobina. Y vamos a ver que aunque la creencia popular es que el hierro está concentrado en productos vegetales verdes, la absorción del hierro aquí es prácticamente nula, es muy baja. Bueno, como les acaba de decir, el hierro tiene dos estadios: un estado férrico, que es el estado más 3, que es el estado en el que el hierro se transporta y en el estado en el que el hierro se almacena, y un estado más 2, que es el estado ferroso, que es cuando el hierro, es como el hierro se utiliza a nivel celular. Entonces, cuando el hierro pasa de su estado más 2 a su estado más 3, es porque hay una oxidación, ¿ok? Se oxida. De más 2 a más 3 hay una oxidación. Cuando el hierro, por el contrario, pasa de la forma más 3 a la forma más 2, es una reducción. Se reducen las valencias, más 3 más 2, reducción. Al otro lado, oxidación, ¿ok? Y como les digo, eso es muy importante para mí, para ustedes también, porque dependiendo del estadio del hierro, así es su transporte, así es su interacción celular, así es su uso.
Bueno, esto es una especie de montaje que yo hice porque, aunque pareciera paradójico, la carencia de hierro es la deficiencia nutricional más prevalente del mundo. Es decir, el principal nutriente que le hace falta al mundo es el hierro. Y es paradójico porque, como les decía, el núcleo de la Tierra está formado de hierro, y de níquel y de aluminio. Aún así, cerca de 2.000 millones de personas padecen de anemia en el mundo. Y casi la mitad de estos 2.000 millones, es decir, 1.000 millones, padecen de anemia por deficiencia de hierro. Obviamente esta anemia va a afectar principalmente a los niños, va a afectar principalmente a las mujeres embarazadas y afecta principalmente a los adultos mayores. ¿Okay? Ya lo vamos a ir viendo. El 43% de las personas que son afectadas por anemia en el mundo son niños. Por lo tanto, es un tema muy importante de salud pública porque se sabe que los niños que padecen anemia en edades tempranas de su vida también van a tener consecuencias en la vida adulta, principalmente en el desarrollo neurosensorial. Esa es una imagen muy importante sobre la etiología de las anemias en el mundo. Aquí tenemos hombres, aquí tenemos mujeres, aquí tenemos hombres. En la primera columna tenemos la prevalencia de anemias en la década de los 90 en mujeres, la prevalencia de anemia en mujeres en la década de 2010, y aquí tenemos en varones la misma gráfica. Obsérvese que en general la anemia es mucho más común en mujeres por varias razones. Las mujeres dan de amamantar, las mujeres tienen partos, las mujeres tienen menstruación. En cambio, los varones no hacen ninguna de esas cosas que acabamos de mencionar. Entonces, es más común la anemia en mujeres que en varones, independientemente de la fecha, del año 90 al año 2010. ¿Verdad? Se comportan igual. Hay más incidencia en mujeres que en varones. Pero vean los colores. Los colores son la simbología de causas de anemia. En color verde está la anemia por deficiencia de hierro. Y obsérvese que tanto en el año 1990 como en el año 2000, y tanto en hombres como en mujeres, la principal causa de anemia es la deficiencia de hierro. Y ya vamos a estudiar más adelante por qué ocurre esa deficiencia. Ahora, si lo vemos por regiones del mundo, aquí tenemos esta otra gráfica súper bonita, donde tenemos las diferentes regiones del mundo, ¿verdad? Aquí van las regiones de Europa, los países desarrollados, y aquí tenemos los países pobres. ¿Ok? Obsérvese que la anemia es mucho más prevalente en países pobres, eso es evidente. Y además, obsérvese que la principal causa de anemia prácticamente en todas las regiones del mundo es la anemia por deficiencia de hierro. ¿Okay? Entonces, vean que es un tema realmente importante. Ahora, ¿por qué será que la anemia por deficiencia de hierro es tan común? Por dos razones. La primera de ellas es porque en algún momento evolutivo de nuestra evolución, en algún momento histórico de la evolución, el homínido ancestral comenzó a cultivar la tierra. Recordemos que la gran mayoría de homínidos ancestrales eran carnívoros. Cuando me refiero a homínidos nos referimos a nuestros antepasados, ¿verdad? Evolutivos. Entonces la mayoría de los homínidos ancestrales eran pues carnívoros, pero en algún momento de la historia se comenzó a cultivar la tierra. Y al cultivarse la tierra pasamos de tener una dieta carnívora a una dieta omnívora. Y ese paso del canibalismo ¿verdad? Del ser carnívoro, del carnivalismo a ser omnívoro, hizo que la cantidad de hierro que se consume en la dieta sea más baja, porque tiene mucho más hierro la carne y la sangre que un producto de origen vegetal. Y la otra razón por la cual yo diría que la anemia por deficiencia de hierro es tan común es porque el precio de los alimentos ricos en hierro es mucho más alto que el precio de los alimentos carentes de hierro absorbible, como es el caso de los vegetales. ¿Verdad? Comprar carne no es lo mismo que comprar repollo o vegetales. Es mucho más accesible estos últimos. Entonces, esos últimos tienen hierro, pero es poco absorbible. Por lo tanto, esto podría explicar por qué es tan prevalente en el mundo. Ahora, el otro extremo de la moneda es la toxicidad. El hierro, aunque es muy importante, aunque es indispensable para la función de las células, cuando está concentrado a nivel de nuestros tejidos, ya sea el plasma o el intracelular, reacciona con el peróxido de hidrógeno mediante una reacción que se llama la reacción de Fenton, y entonces oxida el hierro, que pasa de +2 a +3, genera hidroxilo y radical hidroxilo. Y como les expliqué en la clase anterior, los radicales libres ejercen un efecto dañino sobre la bicapa lipídica.
Y ese efecto sobre la capa lipídica es lo que nosotros hablamos el otro día de estrés oxidativo, ¿se acuerdan? O de daño oxidativo. Entonces, por eso es que la sobrecarga de hierro también es potencialmente grave. De hecho, vamos a estudiar al final de esta clase los efectos sistémicos de la sobrecarga de hierro. Y todas se explican mediante el mecanismo de la reacción de Fenner. ¿Okay? Bien, quiero recordarles que el hierro marcó la historia. ¿Verdad? Cuando nuestros antepasados, ¿verdad?, prehistóricos, comenzaron a poder dominar la técnica del hierro, comenzaron a crear herramientas y comenzaron incluso a venerar el hierro. ¿Verdad? Eso es un cuadro, es un relieve asirio de lo que hoy es Irán, donde podemos observar, ¿verdad?, el símbolo de poder. El símbolo de poder era el tener hierro, ¿verdad? Tenemos al emperador, ¿verdad?, con una clavija de hierro, una rueda de hierro, y eran símbolos de poder. Y aquí tenemos un papiro donde está Anubis, el chacal de la muerte, ¿verdad?, que está pesando las almas de las personas con plumas de hierro. Entonces el hierro se convirtió en un elemento no solamente de trabajo, sino un elemento también desde el punto de vista espiritual y de poder. Y eso en el 4000 a.C. Sin embargo, el primero que concibió el hierro como algo parte de la salud fue nada más y nada menos que Hipócrates en el 400 a.C. Hipócrates, que era médico, era un galeno, ¿verdad?, era un médico naturista de aquella época, el padre de la medicina, ¿verdad? Hipócrates se dio cuenta de que había diferentes tipos de coloración en las personas, que había unas personas muy pálidas y verdosas que consumían vino y agua provenientes de estanques hechos en barro. Y en cambio las personas que consumían vino y agua de barriles provenientes de madera con digamos, añadidos de hierro no padecían de esa coloración. Y entonces él fue estudiando que había familias que estaban verdes y blancuzcas y palidejas, y había otras familias donde los miembros tenían un color normal. Y él se dio cuenta de que la clave estaba en el herrumbre del barril de los segundos. ¿Por qué? Porque en el herrumbre lo que había era óxido ferroso, que es hierro. Entonces hay una frase célebre de Hipócrates, ¿verdad?, cuando descubrió esto, que decía: lo que los medicamentos no sanan, lo cura el hierro. Lo que no cura el hierro, el fuego lo cura. Y lo que no sana el fuego debe considerarse incurable. ¿Okay? Eso que Hipócrates vio es lo que hoy conocemos como anemia ferropriva. Y fue Hipócrates el primero que describió la relación entre hierro y sangre. Bueno, aunque pareciera muy anecdótico esto de Hipócrates, quiero decirles que en algunas partes del mundo a las personas que tienen mucha carencia de hierro se les dan pequeñas placas de hierro para que cocinen los alimentos con esas placas de hierro. Y el hierro entonces se va herrumbrando producto de la interacción con el agua, va generando óxido férrico o óxido ferroso, y eso ayuda a que los pacientes suministren hierro de una forma continua en su vida. ¿Bien? Entonces, eso que Hipócrates describió se llama la clorosis. La clorosis, ¿verdad?, es un color palidejo verdoso de las personas que tienen anemias graves por deficiencia de hierro. Sin embargo, el término anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropriva o anemia ferropénica se dijo en 1930. Fue la primera vez que aparece en la literatura médica el término ferropénica o ferropriva. ¿Okay? Ahora, quiero mencionarles que el hierro se mantiene en nuestro organismo principalmente concentrado en la hemoglobina. La hemoglobina tiene cerca de un 60 o 70% de todo el hierro que nosotros tenemos. Para que tengan en cuenta, un varón más o menos tiene 5 gramos de hierro totales en su cuerpo, una mujer tiene cerca de 4. Y el 60% de ese hierro lo vamos a encontrar en la hemoglobina, esta proteína que hemos estudiado, que se encarga del transporte de oxígeno, del CO2, de los hidrogeniones, etc. Bien, como les acabo de decir, de un 60 a un 70% de todo el hierro de ustedes y mío está en la hemoglobina. Por lo tanto, y una vez quiero que lo tengan en cuenta, la principal forma de perder hierro es a través del sangrado. Cuando uno sangra, independientemente de la causa que sea un traumatismo, sea una menstruación, sea un proceso de una úlcera, cualquier tejido que sangra, a partir de esa sangre que se pierde, se está perdiendo hierro.
porque el principal acúmulo de hierro es el hierro dentro del glóbulo rojo, y entonces cuando uno sangra pierde glóbulos rojos. También vamos a tener hierro en forma de depósito, ya lo vamos a ver, hierro en las enzimas, hierro en la mioglobina y algo de hierro que se encuentra circulante unido a una proteína llamada transferina. Aquí tenemos la distribución. Entonces, la distribución que a mí más me gusta es esta. El 80% del hierro nuestro es activo. ¿Qué significa activo? Significa que está intercambiándose, que se está depositando, que se está transportando, etc. Mientras que solamente un 20% del hierro se encuentra depositado. Y hay dos formas de depositar hierro, ferritina y hemosiderina. ¿Ok? Ya lo vamos a ver. Ahora, también podríamos dividir el hierro en dos tipos. El hierro que está dentro del grupo hemo. Recuerden que el grupo hemo es una estructura compleja que forma el grupo hemo de la hemoglobina, por ejemplo. Entonces, hay hierro que está dentro del grupo hemo. A ese hierro se le llama hierro hemínico del grupo hemo. Y hay otro hierro que se encuentra también en ciertas proteínas que, como no tiene la estructura del grupo hemo, se llama hierro no hemínico. ¿Okay? Vamos a estudiar ambas clasificaciones, la funcional y la de depósito, que les dije antes, y la hierro hemínico y hierro no hemínico. Aquí les pongo una tabla para que vean ustedes cómo son los compuestos y cuáles son los compuestos. Esos son los compuestos hemínicos. La hemoglobina tiene 4 grupos hemo, la mioglobina, los citocromos, las catalasa y la peroxidasa, todas tienen un único grupo hemo. Los compuestos no hemínicos son la succinato deshidrogenasa, que es el segundo complejo de la cadena respiratoria, la santina oxidasa, que es una enzima muy importante en el metabolismo del ácido úrico, y el NAT citocromo C reductasa, que es el tercer complejo de la cadena respiratoria. Todos tienen hierro, 4, 4 y 4. Pero ojo que no es hierro hemo, sino de hierro no hemínico. Y finalmente tenemos las proteínas de transporte o de reserva. Bien, vamos a iniciar entonces con el hierro funcional. Entonces, en el hierro funcional, que es el hierro que se moviliza, es el hierro que metabólicamente es activo, vamos a tener dos tipos de compuestos, hemínicos y no hemínicos. ¿Okay? Entonces, dentro de este grupo del hierro funcional, tenemos a la hemoglobina, que es la principal reserva de hierro, la principal forma en la que se encuentra el hierro, la mioglobina, enzimas y transferrina. ¿Okay? Bien, entonces vamos a iniciar con la hemoglobina. Todos hemos escuchado hablar de la hemoglobina, todos la conocemos. Es una proteína intracelular, es una proteína que abarca cerca del 70% del hierro total. Y como ustedes saben, la hemoglobina tiene 4 cadenas. Cada cadena de ellas tiene un grupo hemo y cada grupo hemo tiene un átomo de hierro más 2. Muy importante. Repito, el átomo de hierro de los grupos hemo de la hemoglobina es más 2. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Okay? Ustedes saben que hay diferentes tipos de hemoglobina. Está la hemoglobina del adulto, que es esta que estamos viendo. Hay una hemoglobina que se llama la hemoglobina fetal, que en vez de cadenas beta tiene cadenas gamma. ¿Okay? Pero eso es indiferente en este momento. La del adulto, que abarca cerca del 97% de su hemoglobina, tiene esta estructura. Tiene 2 cadenas alfa, 2 cadenas beta, y cada cadena tiene un grupo hemo con un átomo de hierro más 2 en su interior. Ustedes saben la función de la hemoglobina. La hemoglobina básicamente lo que hace es cargarse de oxígeno cerca de la región pulmonar, lo que dice aquí A es de arterial, entonces la hemoglobina se carga de oxígeno y luego la descarga en el extremo venoso de la circulación. Entonces todos lo saben. Bueno, justamente es en ese grupo hemo donde ocurre esta unión con el oxígeno. Ahora, existen algunas mutaciones que pueden afectar la hemoglobina, se llaman hemoglobinopatías. Cerca del 7% de los pacientes padecen de hemoglobinopatías. Y dentro de ellos tenemos 4 principales, que son la metahemoglobinemia, que se debe a el cambio del hierro más 2 a más 3 dentro del grupo hemo de la hemoglobina. Eso es la metahemoglobinemia. Cuando un paciente, en vez de tener hierro más 2, tiene hierro más 3 en la estructura del grupo hemo. La drepanocitosis, que ya la estudiamos en el curso, al inicio. Las talasemias, que se deben a la producción solamente de una de las cadenas de la hemoglobina, sean las alfa o las beta. Y finalmente la hemoglobina glicosilada, que es cuando se le pega glucosa a la hemoglobina, por ejemplo, en pacientes que son diabéticos. Bueno, la segunda proteína importante, que también tiene hemo, pero en este caso solamente uno, es la mioglobina. La mioglobina tiene el 4% del hierro total de los seres humanos
Como les dije, es una única cadena con un único grupo hemo, ¿ok? Se utiliza para transportar oxígeno, no sé si lo vieron en fisiología, pero la mioglobina transporta mejor el oxígeno incluso que la hemoglobina. La vamos a encontrar en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, y es una proteína de 153 aminoácidos. ¿Okay? También tiene hierro más 2 en su grupo hemo. Todos los grupos hemo que vamos a estudiar en este curso son con hierro más 2 en su interior. Existen grupos hemo en la naturaleza que tienen hierro más 3, pero no los vamos a estudiar. Nosotros solamente vamos a estudiar compuestos mínimos que tengan hierro más 2. Y luego tenemos algunas enzimas. Hay algunas enzimas como los citocromos, la catalasa y la peroxidasa, que en su interior poseen un grupo hemo cada uno. ¿Okay? Por eso al principio yo les dije que el hierro era importante en todas las células, porque todas las células tienen esas enzimas. Por lo tanto, todas las células requieren cierta cantidad de hierro para poderlo incorporar al grupo hemo de cada una de esas estructuras. ¿Okay? Bien, ahora pasamos a compuestos de hierro activo, pero que tienen hierro no hemínico. Por ejemplo, tenemos el segundo complejo de la cadena respiratoria. ¿Se acuerdan que cuando yo les expliqué del complejo de la cadena respiratoria, les dije que había unos centros de hierro y de azufre por donde pasaban los electrones? Bueno, a este hierro me estoy refiriendo hoy, a ese hierro que está ahí presente, en esos complejos de la cadena respiratoria. También en el tercer complejo de la cadena respiratoria vamos a encontrar centros de hierro y de azufre. A ese hierro me estoy refiriendo también. Ese hierro, todo es más 2. Y también tenemos algunas enzimas, por ejemplo la enzima xantina oxidasa, que participa en el metabolismo del ácido úrico, que resulta ser que también tiene hierro en su estructura. ¿Okay? Pero repito, el hierro no hemínico, es decir, no es el hierro con la estructura del grupo hemo como lo conocemos. El último de los elementos o los compuestos que forman parte del hierro funcional es la transferrina. La transferrina es muy importante y lo vamos a ver más adelante, porque la transferrina es el mecanismo de transporte del hierro. De una vez quiero decirles que el hierro no debe estar libre en el plasma, porque es un metal. Entonces nosotros vamos a tener una proteína transportadora de hierro que se llama la transferrina. Trans de transporte y ferrina, porque resulta ser que el hierro que transporta la transferrina es hierro férrico. Y ahí viene transferrina y hierro férrico. ¿Ok? Repito, porque es el mecanismo de transporte y porque es hierro más 3. Cada molécula de transferrina posee 2 sitios de unión para hierro, que lo están viendo ustedes en la diapositiva. Es una proteína que se encuentra en el plasma. Se degrada por el sistema retículo endotelial, principalmente en el hígado. Y, esto es muy importante, en condiciones normales, una tercera parte de la transferrina se encuentra saturada con hierro. Repito, en condiciones normales, un tercio de la transferrina se encuentra saturada. Cuando la transferrina se sobresatura es porque hay sobresaturación de hierro. Por lo tanto, uno puede medir el índice de saturación de la transferrina. Cuando el índice de saturación de transferrina es muy alto es porque hay saturación de hierro. Y por lo tanto hay que buscar formas de sacar ese hierro del cuerpo. Ahora, la transferrina tiene una vida media de aproximadamente 10 días. Y ojo, lo más importante de todo es el destino. El principal destino de la transferrina va a ser la médula ósea. También va a ser el hígado y el sistema retículo endotelial. ¿Okay? Entonces, la transferrina es un transportador de hierro muy importante que tiene como destinos principales el hígado, la médula ósea y el sistema retículo endotelial. Bien, el restante 20%, porque les recuerdo, si no les ha quedado bien claro esto, que el hierro total se divide en un 80% que es activo o funcional y un 20% que es de depósito. Dentro de este 80% vamos a tener compuestos hemínicos, donde tenemos a la hemoglobina, a la mioglobina, a la catalasa, a la peroxidasa, y tenemos también a los citocromos. Y también tenemos compuestos no hemínicos, donde tenemos el segundo complejo de la cadena respiratoria, el tercer complejo de la cadena respiratoria, tenemos también a la transferrina. Ahora, en este 20% del hierro, que es el hierro de depósito, tenemos a dos proteínas que son
la ferritina y la hemosiderina, que son las que estamos viendo. ¿Okay? Entonces repito, ¿verdad? El hierro se divide en dos grandes grupos. El hierro en forma de activo, hierro funcional, que es este de este lado, donde están todos los compuestos que acabamos de ver, tanto hemínicos como no hemínicos, y el hierro que es el de depósito, que es el que estamos ahora viendo, que es el hierro que se almacena, el hierro almacenado. ¿Okay? El hierro almacenado. Entonces, dentro del hierro almacenado tenemos dos formas que son la hemosiderina y la ferritina. La primera forma, que es la ferritina, que es la que están viendo en el primer dibujo, esta, la ferritina es una proteína que en su centro va almacenando hierro. Es una proteína muy importante que la vamos a encontrar principalmente en el hígado, la vamos a encontrar en el vaso, en la mucosa intestinal y en la médula ósea. Y es un hierro que, como les digo, se va depositando en el centro de la proteína. Sin embargo, quiero decirles que este es un hierro que puede ser desplazado. ¿Qué significa? Que si hace falta hierro a nivel plasmático, este hierro puede utilizarse. O por el contrario, si hay un exceso de hierro en el plasma, se almacena en forma de ferritina. Del otro lado tenemos la hemosiderina. La hemosiderina, por el contrario, no es un hierro desplazable, es un hierro no desplazable. Es más bien una estructura paracristalina que se forma dentro del citoplasma de las células, en las cuales se ha superado más de un 30% de la capacidad de almacenamiento de la ferritina. Entonces, cuando en un tejido como en estos, la ferritina supera en un 30-40% su saturación, se comienzan a formar cristales a lo que le llamamos hemosiderina. ¿Sí? Hemosiderina. De hecho, ustedes ya lo han visto. Estoy seguro que en las placas de histología, en algún momento su profesor, o esperaría yo, les haya mencionado de la hemosiderina. Son estos depósitos de color café en tinción de hematocilina y eosina que se ven en las placas, generalmente en las muestras, por ejemplo, de vaso, de hígado o de médula ósea. ¿Okay? Bien, les vuelvo a repetir que tanto en ferritina como en hemosiderina, el hierro que se almacena es hierro férrico, es hierro más 3. ¿Okay? Nosotros... Se queda ahí por el resto de la vida. Sí, se queda ahí depositado. Es un hierro que está ahí depositado, pero un hierro que se depositó patológicamente, es decir, es un hierro que no es desplazable. Claro, ya lo vamos a ver. ¿Sí? Claro, porque esos son depósitos paracelulares, ¿verdad? Que están ahí metidos, que alteran la dinámica de cada una de las células que están ahí. Como les decía antes, la ferritina es una proteína hueca. Vean qué bonita esta imagen que encontré. Tenemos entonces un cascarón proteico y dentro se va depositando el hierro hasta formar lo que les decía antes, esa especie de almacén de hierro. Pero esto es un almacén de hierro que se puede utilizar, se puede usar. Y nosotros podemos medir la ferritina, de hecho. Ustedes, cuando tengan una duda de si un paciente tiene o no tiene deficiencia de hierro, ustedes pueden pedir la ferritina. Y si la ferritina está por debajo de 10 picogramos por litro, uno hace diagnóstico de anemia por deficiencia de hierro. Si el valor de ferritina está por arriba de 10, uno descarta el padecimiento. ¿Okay? ¿Se puede medir? Ahí dice ferritina, test de ferritina. Como su compañera acaba de preguntar, ¿qué pasa cuando alguien almacena mucha hemosiderina? Que es la forma no desplazable del hierro. Bueno, hay dos formas de hemosiderosis, que es el nombre que se le da a la condición médica. Tenemos la hemosiderosis que ocurre con la edad. Conforme las personas van avanzando en la edad, el retorno venoso, que es un tema de fisiología, disminuye. Y al haber un estancamiento de los vasos sanguíneos y un estancamiento de los glóbulos rojos, se pueden dar depósitos de hierro de esos glóbulos rojos a nivel de los tejidos periféricos como el miembro inferior. Esto es lo que popularmente ustedes conocen con el nombre de dermatitis ocre o dermatitis del pie del adulto mayor. Y es una especie de coloración oscura cafezusca que ocurre generalmente en los miembros inferiores. También puede haber hemosiderosis transitoria después de un hematoma o de un moretón. Entonces, donde hay un moretón o un hematoma, como quedaron glóbulos rojos fuera, los macrófagos fagocitan estos glóbulos rojos, se deposita ese hierro en forma de hemosiderina y se forman estas lesiones que son lesiones como cafés oscuras. ¿Okay? Ahora,
Lamentablemente hay una forma de hemosiderosis que es una forma congénita, se llama hemosiderosis congénita, y es una enfermedad grave porque afecta el hígado. Eso es una tinción de azul de Prusia, donde vemos los depósitos azules de hierro a nivel mitocondrial del hepatocito. Y aquí tenemos una placa de tórax, una placa simple de tórax, donde vemos todos estos infiltrados, ¿verdad?, en los campos pulmonares de forma difusa, que son los depósitos de hemosiderina. Y esto lleva a insuficiencia hepática y esto lleva a insuficiencia respiratoria, que es bastante grave. Bien, como les mencionaba al principio, la carencia de hierro es todo un tema. No nos vamos a meter tanto con el tema nutricional, pero sí quiero que lo tengan en cuenta. La deficiencia de hierro es muy común en nuestro país también, producto de la marginalidad de algunas poblaciones, de la migración de algunas regiones del país también. También podría ser por el costo de la vida y también podría ser producto de las parasitosis y las enfermedades tropicales. Entonces, como les dije, cerca de 2.000 millones de personas padecen anemia y la mitad de ellos son por deficiencia de hierro. Es 3 o 4 veces más común en países pobres, países en vías de desarrollo, y como les mencionaba, los más propensos son los lactantes, porque el consumo de hierro es poco en la leche materna. Los niños, porque están en crecimiento y por tanto requieren más hierro y no les gusta generalmente comer carne. Las mujeres en edad reproductiva, porque tienen menstruaciones y en cada ciclo menstrual se pierde sangre. Y las mujeres embarazadas, porque en el parto hay una pérdida de sangre y después en la lactación también hay pérdida de hierro mediante el amamantamiento. ¿Okay? Ahora, en los países en vías de desarrollo como el nuestro, la enfermedad es común. Se asocia a deficiencia nutricional, es decir, falta de hierro en la dieta. En los países tropicales, es decir, los países un poco más ecuatoriales, como Brasil, Ecuador, Venezuela, posiblemente está asociado a parasitosis, porque los parásitos generan daño sobre la mucosa intestinal, donde se pierde sangre. Y en los países ricos, como los países europeos o en Estados Unidos, la anemia por deficiencia de hierro generalmente es un evento muy escaso y aislado. ¿Okay? Como les decía, cerca del 50% de los casos de anemia en el mundo se deben a deficiencia de hierro. La deficiencia de hierro se puede ver por varias causas, ya lo vamos a hablar, pero pueden ir desde problemas en la dieta, problemas en la absorción, relacionados con la edad o el género, lo que les decía antes de las pérdidas, por ejemplo, en las mujeres. Por ejemplo, los adultos mayores no comen carne porque perdieron los dientes, entonces hay toda una adecuación de la dieta. Y también tenemos algunos otros factores. El otro principal grupo de anemia, y eso tienen que saberlo también, es la anemia por enfermedad crónica. La anemia por enfermedad crónica o la anemia asociada a enfermedades se puede deber a varias cosas, desde infecciones como la malaria, la tuberculosis, el VIH, los trastornos reumatológicos, el cáncer, la inflamación, hay muchas, ¿verdad? Pero la principal, sin lugar a dudas, es la